como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado pececito rojo, glu, 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 esos pececitos, yo tengo una pecera con bastante, no, dos pececitos, tengo yo una pecerita. Un pececito se balanceaba en la cabeza del otro pececito. Mi querido y adorado Piscis, mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir. Si eres nuevo, sobre todo nueva, si puedes también darle a la campanita para que te sigan llegando nuevas notificaciones. Y agradecer y aprovechar este pedacito para darle muchas, pero muchísimas gracias, un montón de gracias a todos aquellos suscriptores. Ya tengo 402,000, creo, por ahí voy. Y de verdad que eso me llena de muchísimo placer, orgullo y ganas de seguir haciendo estos videos para ustedes. Entonces, mi querido y adorado Piscis, ¿qué hay para ti? ¿Qué te tiene que decir tu ser interno, tus guías? ¿Qué tienen que hablarte? Vamos a ver. Está ahorita metido en un letargo o ella o él en un letargo. Y sí que te digo algo, honestamente, aquí va a haber un cambio de ciclo. Esta persona no le quedó más remedio que agarrar su cachachá, sus maletas e irse. Porque parece ser que lo dejaron en la puerta de la casa y le dijeron, te me vas. Te me vas. Cuento 3 y llevo 2. Se fue. Es lo que dice. Alguien por allí le dio, de verdad, como quien dice, un tremendo portazo. Y se ve que a esta persona no le queda más remedio que cambiar de ciclo. Pero adivina por qué. Se fue con alguien, lo descubrieron en algo, le encontraron algo, le encontraron un teléfono, un mensaje, un pañuelo manchado, la camisa manchada, qué sé yo qué. Y resulta que vino Piscis y dijo, no señora, por aquí es más derecho, mire, agarre sus camacundales y se me va de aquí. Esto yo no lo acepto. Vino todo pintorreteado o toda pintorreteada, yo no sé. Puede ser él o ella. Pero vino de verdad en condiciones en que se notó que esta persona había estado con alguien. Y definitivamente como que le sacas por la ventana, si se quiere, por la chimenea, por la puerta de atrás, por donde sea, pero le sacaste. Y esta persona entra en un letargo. ¿Qué quiere decir esto, Piscis? Que tú no vas a saber de esa persona por un rato. Esta persona de verdad que se fue y te dolió. Sí, señor, claro que te dolió. Por supuesto que te dolió mucho que te haya hecho eso. Pero es de estas personas que de verdad son una cosa seria. Les encanta las aventuras. Las aventuras y las aventuras de fulanito de tal. Sí, señor. Así que eso es lo que está pasando con esta persona. Le encanta, como dice, jugar con fuego. Esta persona jugó con fuego y parece que se quemó. Sí, señor. Y mira, ¿qué te toca a ti? Poner y tratar de abrir ese chakra corona para que te entren nuevas ideas de lo que vas a hacer. Porque sí que te digo, estás malito o estás malita porque tú no te esperabas esto. Pero sí necesitabas hacerlo. Tuviste que salir de esta persona, definitiva. Y sí que te digo también algo. Dentro de todo, pareciera ser que vuelve acá a esta situación o a esta relación o a ti una prosperidad material o espiritual. O sea, una prosperidad emocional y espiritual, si se quiere. Aquí está. Viene para ti dentro de todas maneras. O sea, que hay para ti eso. Pero, ¿cómo va a verla? Es que esa prosperidad es espiritual y emocional viene con esa persona, porque esa persona regresará o qué, o viene a pedir perdón, porque estas personas van a tener que venir a pedir perdón por lo que hizo. Fue que le encontraste
algo, le descubriste algo y de verdad se tuvo que ir, lo sacaste, le descubriste algo. Esa prosperidad que viene ahora, porque está saliendo esa carta tiene que estar colocada en alguna parte. ¿Viene para esa persona junto contigo otra vez o es que viene ahora aparte para ti? Vamos a ver, vamos a seguir chequeando esto aquí. Vamos a ver qué otra cosita hay. Vaya pues. Hay comunicaciones de parte de esa persona. Esa persona no se va a querer quedar tranquila porque dijo, eso fue un desliz nada más que me pasó. Y tú diciendo que eso no fue justo lo que hizo contigo esa persona. Y de verdad no hay muchísimas esperanzas para esta situación. Lo estoy viendo muy duro. Y esa persona está comiéndoselo, se le están comiendo los recuerdos. Después de lo que hizo Piscis, después de que agarró y te dejó por ahí o hizo cualquier cosa, hizo un desliz, hizo algo, una travesura gorda que le salió cara, ¿entiendes? Salió con las tablas en la cabeza, le salió bien caro ese juego, jugó con fuego y mira lo que le estaba resultando, se quemó esta persona. Ahora resulta que si veo que para ti no es justo que esto te esté pasando, pareciera que no quisieras como aceptarlo para nada, como que no, como que de verdad que veo que no hay esperanzas para esta situación o para esta relación. Y recuerdos van y recuerdos vienen. Entonces yo quiero ver acá, esta persona definitivamente, es que esta persona igual va a venir a pedir cacao acá a pesar de lo que hizo. Porque sí se ve que esta persona hizo de las suyas. Y tú le zampaste un manotón y le dijiste, te me vas de aquí. Fue un momento de ira que te dio porque de verdad no es posible que le hayas descubierto lo que hayas descubierto. Lo que sea, como haya sido, pero parece ser que fue eso, una infidelidad ahí. No sé ni por qué lo dije, porque tuve que decir que era eso, pero ahí está. Así mismo es. Vamos a ver. Entonces, ¿vuelve o no vuelve? Así sea que le des con el sartén por la cabeza. Mira pues, mira esto. Viene a buscar amor otra vez. Viene a querer, arriesgándose a lo que sea. Así le cortes la cabeza. Esta persona va a querer. La reina de bastos le está diciendo, cuidadito, cuidadito con lo que vayas a hacer, porque a lo mejor puede salir trasquilada o trasquilado. Y mira, está tomando decisiones para volver, mi querido y adorado. Y mira, aquí lo que le están diciendo. De una vez decídete y busca la manera y arrodíllate si es posible, pide perdón. Te toca hacerlo, no te queda de otra. Te toca por cabeza caliente, te toca hacerlo. Así que de una vez ándate y pega la vuelta, como dicen, anda y ve y busca la manera de ver cómo haces. Sí se ve que hay esa cierta prosperidad espiritual y emocional. Entonces sí estoy viendo que probablemente esta persona quiera volver otra vez a tu regazo. Lo que yo voy a ver ahora es cómo estás tú. Porque tú estás diciendo que eso no es justo, que esté pasando. Es que tú le piensas aceptar. Yo en el fondo estoy sintiendo como que sí le vas a aceptar. Pero de todas maneras yo quiero ver esto. Yo estoy quizás asumiendo, pero yo siento como que en el fondo tú igual, bravo, brava, todo lo que tú quieras, igual con tu care perro, pero tú a la larga le vas a volver a aceptar. Esta persona sí va a venir a buscarte y va a buscar la manera de entrar de una manera que tú llegue el momento en que tú accedas. Pero quiero ver si es que si aquí, te voy a decir, si aquí hubiese un sí para una relación, muy probablemente muchos de ustedes no acepten ya esa relación. Pero como son cuestiones de que, porque mira lo que digo, te lo estoy diciendo porque así lo estoy sintiendo, pues. Esto fue algo sorpresivo, lo que pasó. Y de verdad no te tocó otra, tu ira, tu carácter, como digo, destruyó tu orgullo, se pisoteó tu orgullo, qué sé yo, tantas cosas juntas, una frustración que te dio y rompiste esa relación y lo mandaste como quien dice, pero para casa de su mamá.
Ahora resulta que esta persona sí está queriendo ya ofreciéndote copas, que no sé qué, yo te quiero, bla, bla, todo eso, tratando de convencerte. Y sí está por tomar decisiones. Y sí quiere venir a entrar nuevamente a tu jardín de amor. Pero para algunos de ustedes quizás a lo mejor sí le perdonan. Yo veo aquí más bien, yo siento aquí, porque otras veces yo te he visto muy duro, muy dura, muy ríspero. Pero en esta oportunidad yo no sé por qué estoy viendo y estoy sintiendo que tú estás como, le vas a dar una oportunidad, a pesar de que, te la hizo duro, pero quizás le haces sufrir un poquito y después le aceptas otra vez. Vamos a ver, una nueva relación. Sí hay una nueva relación, probablemente. Para algunos de ustedes, esto se termina ya de una buena vez, le das un finiquito ya y empiezas una nueva relación. Sí, señor. Con muchísima meditación, empezando desde cero. Al principio a lo mejor quizás no le ames como decir qué bruto, estoy enamorado o enamorada, pero hay muchísimas esperanzas para que eso se logre. ¿Me explico? Vuelvo y te digo, te lo repito. Viene un amor para algunos de ustedes, los que no van a esperar por este pasado. Viene un nuevo amor desde cero, quizás a lo mejor ni le conoces. Es un amor que que hay que pensar, analizar. Tú vas a decir, Dios mío, ¿será que yo tengo el chance con esta persona? ¿Será que yo me voy a dar esa oportunidad? ¿Será que me la voy a dar? Quizás al principio o en el presente, digamos, no vas a estar como muy claro, como que ese sol no está como muy brillante, porque estás empezando, pero luego pareciera ser que aparece la estrella, una estrella de 7 puntas que te está diciendo, no te preocupes, sigue adelante, no hay por qué preocuparse, hay muchísimo que ver todavía, y sí, puede ser que comiences esa relación. Así sí que te lo digo, mi querido y adorado Piscis, y para otros sí hay un perdón. Probablemente hay un perdón. Después de ese desliz viene un perdón. Sí, señor, con muchísimo, digamos, lleva y trae vueltas para allá y vueltas para acá, y sí, le trancas el teléfono y no le quieres contestar y la. Pero al final esta persona termina por producir una prosperidad emocional y espiritual otra vez en la relación. Yo no sé para después, para el final o para después si viene otra vez otro desliz. Yo no lo sé. Eso no me lo están diciendo. Pero sí sé que hay una vuelta. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Piscis. Un besito para ti. Bye bye.